¿cómo están? Excelente, muy bien. Pues yo muy bien. Gabruja está muy bien y como siempre muy contenta de ver a sus bichos y de aprender cada día más cosas. Sí, me gusta que aprendan conmigo. Y a mí me gusta enseñarles cosas muy divertidas y bonitas para trabajar. ¿Ya están listos? Pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a hacer más obras de arte. ¿Se acuerda que hemos trabajado nuestras obras de arte? ¿Sí? Que hemos hecho algunos dibujos de manera diferente. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer algo muy diferente. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar cartulina de color negra. Ajá. Vamos a necesitar hojas de plantas. Vamos a necesitar un pedazo de lechuga que le podemos pedir a mamá prestado del refrigerador, una zanahoria y pintura de muchos colores. Aquí tengo pinturas de muchos colores y ojitos de calcomanía. Esto ya los hemos utilizado y por ahí pueden tener un poco, podemos sacar el material que ya hemos trabajado en otro momento. ¿Sí? Pues, ¿están listos? Vamos a empezar. Fíjense bien. El día de hoy les quiero enseñar cómo podemos hacer un poco de arte con materiales que tenemos muy cerca en casa o en el jardín o en la cocina, ¿verdad? Fíjense bien, tenemos aquí unas hojitas. Esta hojita, miren, aquí yo tengo un poco de pintura y se me ocurre que voy a agarrar el color amarillo y la voy a... Bueno, se mezcla un poquito. Vamos a tomar aquí el amarillo y vamos a marcar. Vean cómo marqué sobre mi hoja. Ajá, ahorita van a ver, es sorpresa lo que va a quedar. Tomamos una hoja más pequeña y también la pintamos de color amarillo. La pueden pintar con un cotonete o con una esponjita como ya la tengo aquí. O con pincel, lo que tengan en casa. Vamos a pintar aquí otro poquito para que vean lo que podemos hacer con la ayuda de unas hojitas de las plantas que tengamos ahí en nuestra casita, que mamá tenga por ahí. Ajá. Miren, a que no adivinan qué van a hacer. Es una sorpresa. Le vamos a poner, fíjense bien, les vamos a poner unos ojitos. ¿Ya están adivinando qué es? A ver, vayan adivinando qué vamos a hacer. Agarro una zanahoria y también vamos a ocuparla, ¿sí? Con nuestra pintura azul. Y vamos a marcar como si fueran exactamente burbujas, porque estoy haciendo unos peces en el mar. Vamos a marcarles sus aletas. Para que le vayan viendo forma, nos ayudamos con un plumón. Este no lo puedo marcar porque lo acabo de pintar. Pero ya se dieron cuenta qué padrísimo. Unos peces los hicimos con la ayuda de unas hojas de una planta. ¿Ya vieron qué bonito? Vamos a dejarlo aquí a un lado porque les voy a enseñar otro. ¿Qué utilizamos? Acuérdense, hojas de plantas y la zanahoria la utilizamos para marcar unas burbujas de agua, ¿verdad? Muy bien. Ahora vean esta gran sorpresa. Un ramo de rosas. ¿Cómo lo hice? ¿Quieren saber? Sí, fíjense bien. ¿Cómo lo hice?
limpio. No, en este sí ocupé este grandote. Voy a tomar pintura roja. Déjenme ponerle otro poquito porque ya me queda poca pintura. Ponemos un poco de pintura roja para... Vean, es el rabito de una lechuga. Ajá, y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pintar, a ponerle pintura a... Vamos a ponerle pintura a todo el rabito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y de esta manera le presionamos fuerte. Y vean cómo quedó la rosa. ¿Vieron qué bonito me quedó mi ramo de rosas? Este trabajo lo pueden hacer para dárselo a mamá cuando sea su cumpleaños o el día de las mamás. Un ramo de rosas. Y qué fácil, solo utilizamos el rabito de una lechuga. Ah, pero también utilizamos una hoja, porque con las hojas la pintamos y marqué las hojas del ramo de las rosas. Ajá, y con un cotonete pinté el tallo de los ramos, del ramo. ¿Ya vieron? Me voy a acercar más para que vean con más detalle qué bonito se ve. ¿Sí? Y lo hicimos muy fácil con el rabito de la lechuga. Entonces podemos utilizar cosas de la naturaleza para crear arte. Aquí utilizamos, recordamos, el rabo de una lechuga. Utilizamos hojas de plantas. Hojas de plantas. Y utilizamos una zanahoria también para usarla como sello. Sí, cosas sencillas, a lo mejor que ya se están haciendo medio feitas en el refri, se las pedimos a mamá y las utilizamos para hacer arte. ¿Qué les parece? Padrísimo, ¿verdad? Bueno, pues ahora hacer ustedes arte, echen a volar su creatividad, su imaginación y enséñenle a Gabruja que ustedes son mejores creando arte. Me dio mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Los veo muy pronto. Adiós, mis bichos. Los quiero.